bonsai vamos a colocarle las rejillas. Vamos a sujetarlas con estos dos alambres. Hacemos unas pequeñas horquillas aquí, que es lo que yo siempre hago. Estas rejillas, que son de malla de las que se compran en la ferretería, cortadas al tamaño del agujero, las vamos a trabar por abajo. Vamos a cortar el exceso de alambre y luego lo que suelo yo hacer es doblar las puntas un poquito hacia adentro para evitar percances con las mismas. Hacemos lo mismo con la otra punta, la doblamos, ahí, un poquito más, ajá, ahí está. Vamos ahora a colocar la otra rejilla, un alambre, otra vez lo mismo, hacemos una horquilla con el alambre en la rejilla y la colocamos en el agujero de drenaje de la maceta de bonsai. Doblamos por detrás y ponemos las horquillas. Lo que a mí siempre me ha gustado hacer con las macetas de bonsai es tener las horquillas dobladas hacia adentro. Quitamos el alambre que pasa de sobra para evitar que nos podamos arañar con el mismo en un descuido al rozar la maceta por abajo. Así quedaría. Esa es la forma en que yo suelo trabajarla. Vale, pues ahora vamos a proceder a sacar el árbol del sustrato de la maceta de vivero. Vamos a colocar la bandeja y aquí vamos a empezar a quitarle ya el paño de raíces, estas ramas bajas. Vamos a ver el paño de raíces que hay en la maceta, que realmente suele ser bastante. Las macetas siempre vamos a quitarle el picón que le hemos puesto para mantener la humedad. Este picón que sale para mantener la humedad de la planta. Se lo quitamos con mucho cuidado de no romper las ramas principales. Y ahora ya simplemente tiramos un poquito por la maceta y ya nos vamos a quedar prácticamente con ella. Ahí tenemos ese gran paño de raíces que están bastante apretadas en esta maceta de vivero. Vamos a empezar ahora a trabajar quitando todo. Vamos a intentar soltarlas un poco y vamos a ir con el rastrillito liberándolas un poco del sustrato este apelmazado que tiene, que realmente es lo que hace que la planta prácticamente no pueda ya respirar estas raíces. Hay por ahí alguna raíz que está un poquito rara, seca ya, podrida prácticamente. Ahora vamos a ver si encontramos alguna más. Vamos a ir liberando este paño de raíces, despacito, con cuidado, de hacer el daño menor a la planta, porque realmente en este proceso cuando más sufren las plantas es en el momento de rastrillarlas para sacarle, liberarle las raíces del mazacote este de tierra que es demasiado, una tierra muy apelmazada que no nos deja ver prácticamente ni siquiera el propio nevari que queda ocultado con las mismas raíces. Y ahí vamos liberando un poco. Es un trabajo minucioso, hay que ir con cuidado, porque siempre hay que procurar intentar hacer el menor daño e ir liberando las raíces de esta tierra apelmazada. De todas maneras, la coprosma es un árbol que se recupera muy bien de los trasplantes y de la pérdida de raíces que se le puede hacer. Vamos a seguir liberando hasta podernos quedar con un paño de raíces lo suficientemente con un tamaño prudencial para poderlo colocar en la maceta de pre-bonsai.
Aquí vemos, ¿ves? Algunas raíces que están medias podridas, ya decíamos, ¿ves? Como secas, están como secas, raíces viejas, que las vamos a ir quitando. Por eso hay que liberar el sustrato este apelmazado para colocarlo ahora en el acadama y el picón que yo uso, que es un sustrato más aireado, más suelto, no tan apelmazado. Aplicaremos luego, después de que ya esté plantada, un abono de enraizamiento con aminoácidos para hacer que la planta camine más rápido hacia adelante y no se quede en el camino. Verdaderamente podemos comprobar la dureza del paño de raíces que están apretadas ahí en ese sustrato y lo que cuesta liberarlas. Pero es un trabajo que tenemos que hacer, porque si no, la planta no se va a adaptar bien al nuevo sustrato y siempre pueden quedar bolsas de aire que no son aconsejables, porque pueden proliferar hongos entre las mismas bolsas. Vamos a procurar por eso quitar lo mayor posible de este sustrato y dejar que la planta quede realmente liberada y poderla adaptar al nuevo sustrato, donde se va a recuperar muy bien. Ahora ya casi tenemos ya, yo creo que sí, que ya prácticamente ya tenemos, todavía queda algún pequeño masacote en la parte de abajo. Vamos a intentar ahuecar un poco, pero prácticamente ya tenemos casi quitado lo grueso. Ahí tenemos ya más o menos las raíces con las que nos vamos a quedar y que van a conformar el nuevo pre-bonsai. Seguimos liberando un poco del masacote de tierra y dejar las raíces más gruesas, que se pueden eliminar también las más gruesas, intentar dejar siempre a lo mejor las raíces más finillas, las que están más cerca del nevario. Y ahora ya podemos ver cómo nos va a quedar en la maceta de pre-bonsai. Ahí, ok. Ahí quedaría más o menos esa rama arriba y ahí más o menos quedaría nuestro pre-bonsai. Vamos ahora a intentar colocarle unos pequeños alambres de sujeción entre los dos agujeros de drenaje. Vamos a preparar 2 alambres de sujeción, es decir, 4 puntas. Vamos a poner un alambre más o menos del largo de la maceta, un poco más siempre, para sujetar la planta y que no se nos tambalee ni con el viento, ni con un golpe que le demos por error, una caída innecesaria y que la planta no sufra, porque si la planta se nos va de la maceta, sufren las raíces y eso afecta realmente a toda la planta. Vamos a cortar el alambre y luego vamos a poner por debajo de los agujeros de drenaje, entre uno, lo metemos por este agujero de drenaje y lo vamos a ir sacando, el otro agujero, y ahí ya tendríamos el primer alambre con las 2 primeras puntas de sujeción para que la planta se quede sujeta a la maceta de pre-bonsai. Vamos a colocar el otro alambre de la misma manera, por un lado de los agujeros de drenaje y la otra punta por el otro lado. Y ya tendríamos lo que son 4 puntas para sujetar nuestro árbol a la maceta. Ahora simplemente procederemos a poner un poquito de drenaje, un poco de sustrato, de la cadama y el picón que yo uso, lava volcánica realmente, pero aquí en Canarias le llamamos picón. Ponemos un poco del sustrato a cadama,
siempre el 75. Yo el picón le pongo un 30 o un 25. Entre un 70 y un 30, un 75 y un 25 más o menos. Es la proporción. 75 a kadama, 25 de lavo picón. Vamos a hacer una pequeña montañita donde vamos a sentar el nebari para evitar que queden lo que decíamos, las bolsas de aire que puedan causar hongos en la planta. Vamos a hacer una pequeña presentación de la misma sobre el sustrato, a ver qué tal. Ahí más o menos. Esa sería donde iría. Hacia la derecha esa rama principal, esa rama baja principal, que más tarde la intentaremos levantar un poco para que no se nos quede muy pegada al sustrato. Vamos a sujetar dos de las puntas del alambre, ahí en un lado. Vamos a girarlas con la misma mano de momento. Luego utilizaremos el alicate para presionarla, para darle más fuerza. Primeramente vamos a sujetarlas con la misma mano. Giraremos hasta que se nos quede más o menos sujeta la planta. Giramos y ahora ya con el alicate vamos a intentar apretar un poquito más. Tiramos siempre del alambre hacia afuera y luego giramos para que quede bien apretado y no se nos tambalee la planta, aunque es una planta que tiene una altura bastante considerable, tiene una rama principal bastante alta y eso es lo que va a costar un poquito mantenerla en posición, pero ves que se nos tambalea un poco, es que vamos a ponerle el otro alambre con fuerza porque es una planta grande. Vamos a sujetarle bien el otro alambre, un poquito con la mano primero para llevarlo a posición, luego con el alicate, ahora tiramos hacia afuera un poco y giramos. Siempre tiramos y giramos y ya prácticamente lo tenemos ahí más o menos. Ahí está situado ya. Giramos un poquito que nos falta aquí quizás. Y ya más o menos nos queda ya. Hay que eliminar el exceso que tenemos de alambre, porque nos ha quedado bastante alambre. Vamos a apretar un poco el otro lado y ya darle una fuerza más o menos. Vamos a quitar el exceso de alambre. Siempre nos queda algo de exceso de alambre, vamos a quitarlo. Y en el otro lado igual. Vale, pues ahora ya más o menos está ahí reforzada a la maceta, sujeta, y vamos a proceder a poner ya, a rellenar con sustratos con la kadama. Vamos a rellenar con un poco de akadama y lava volcánica o picón. Asentar un poco las raíces para que no se nos queden hacia arriba muchas. Seguimos rellenando con la akadama, con nuestra mezcla de sustrato, akadama y picón. Ahí, otro poquito en ese lado. Vamos a seguir rellenando con el sustrato. Ahí, en ese otro lado otro poquito. Vamos asentando un poquito, se nos va todavía, todavía tiene ese peso de la rama principal. Vamos a quitar la bandeja de la tierra que le hemos quitado y vamos a tratar ahora de quitar estas ramas bajas, que realmente estas ramas que salen hacia abajo y del interior de la curva, vamos a eliminarlas porque no forman parte del diseño y son molestas al estar tan pegadas a la base del sustrato. Vamos a eliminar todas estas ramas bajas, ramas que salen hacia abajo, las ramas que se cruzan. Todas esas ramas tendremos que irlas eliminando poco a poco y iremos conformando el diseño. Vamos a poner otro poquito de sustrato en esta parte.
donde tiene la caída y el peso más grande el árbol, nuestra coprosma, un árbol muy bonito. Esas hojas brillantes que son las que dan la belleza a este árbol en maceta de bonsái. Todavía veo que ha quedado un poco flojos los alambres y hay que apretarlos. El peso del árbol siempre se nos va hacia un lado. Pero a medida que el árbol vaya enraizando en la propia maceta, va afianzándose en el diseño y en la forma que vayamos dándole. Y ahí más o menos ya tiene casi la mayor parte del sustrato. Y ya una vez lo coloquemos empezaremos a palillear para evitar las bolsas de aire que queden en el medio. La rama baja la tendremos que sujetar con un alambre, haremos una sujeción de esta rama hacia el ápice. Vamos a cortar estas raíces que salen hacia arriba. Ya más o menos vamos a palillear un poquitito. Para eso, para evitar bolsas de aire, hay que meter el sustrato bien entre las raíces y eliminar esas pequeñas bolsas de aire que pueden haber quedado en el trasplante. Poco a poco lo hacemos siempre alrededor, cerca del nevari, donde están el mayor número de raíces. Esta rama es la que prácticamente no nos deja, la vamos a tener que levantar un poquito. Vamos a colocarle un tensor para levantar esta rama un poquito del sustrato porque molesta a la hora de trabajar y es una rama que en el diseño va a ir un poquito más alta, está muy baja, la iremos trabajando. De momento vamos a colocarle un tensor para subirle un poco. Este tensor lo vamos a sujetar de la rama hacia el tronco principal. No hay problema de no colocarle ninguna protección porque la corteza de la coprosma es muy dura. Ahí ya lo tenemos. Ya la rama queda un poquito más alta. Ahí comprobamos perfectamente cómo el sustrato ya está más separado del eliminar estas pequeñas raíces chiquititas que todavía sobresalen hacia arriba y ya más o menos tenemos ahí la presentación de lo que es nuestro pequeño pre-bonsái. Rematar aquí con un poquito más de sustrato. Ahí esa pequeña montañita al lado del nevari. Y prácticamente este será el diseño que hemos elegido. Esa caída hacia un lado, hacia el lado izquierdo, con esa rama que la bajaremos un poquito más. Ahora quizás está un poquito alta, la intentaremos bajar un poquito por ahí. Cuando la alambremos, la bajaremos un poquito. Pero prácticamente ahí está. Esta regadera que es muy buena. Vamos a regar cerca del nevari. Ahí humedeciendo toda la maceta hasta que salga por los agujeros de drenaje el agua. Y eliminemos esa pequeña suciedad que se encuentra en la tierra. Seguimos regando, aplicando agua de ósmosis. Alguna raicilla que se queda la eliminamos y esperamos a que el agua fluya por los agujeros de drenaje ya limpia. Es un riego muy intenso, tiene que quedar bien humedecida la tierra. Prácticamente este primer riego es el que hace que la planta recupere un poquito de la humedad perdida en el trabajo que hemos realizado sobre la misma.
prácticamente con este riego hemos acabado. Tenemos ya nuestro pre-bonsai de Coprosma. Podemos apreciar cómo ha quedado y ahora vamos a ponerle unos pequeños detalles que yo siempre coloco sobre los bonsai y pre-bonsai. Este beco aquí a la derecha, a ver, ahí quedó bien, sí. Y ahora este canario de las islas aquí a la izquierda, ahí, perfecto. Pues ya tenemos listo nuestro pequeño pre-bonsai de Coprosma Caro Rec. Ahora hay que trabajarlo y seguir con el diseño.